Esperamos un poquito. Mientras vamos esperando que llegue más euforia, voy trasladando una invitación para que después de cortar con nosotros aquí esta lectura que vamos a hacer compartida, por supuesto, porque justamente la gracia de encontrarnos a fin de mes es con el libro leído, disfrutado y donde podemos compartirlo, a diferencia de las presentaciones del libro que en general justamente uno va un poco expectante sin saber de qué se trata para recibir la primera oleada de una narración. Aquí nos encontramos a fin de mes para poder nadar juntos y juntas, pero después, cuando terminemos, a las 8, los invito a todos y a todas las que están aquí en el vivo, va a haber un vivo en el Instagram de nuestros talleres, que es para que entren directamente, es Clásicos No Tan Clásicos. Justo a las 8 va a presentar en un ciclo que tenemos mensual su novela próxima, o sea, es una lectura de un inédito, Fernanda García Lao, que es una muy buena escritora, que tiene una fuerza poética impresionante, y va a presentar su novela que todavía no está en librerías, que nadie conoce, y recibiremos entonces el encanto, además de su lectura muy particular, porque tiene una voz mezclada, García Lao, que si pueden llegar a las 8, la escucharán a ella misma, a su propia voz y su propia novela. Bueno, ya eso era como una invitación para seguir. Hoy tenemos así el continuado, ¿no? Como se hacía antes en el cine. Y ahora sí, me gustaría empezar a compartir esta lectura, que es una de estas escritoras. La verdad que la caja de Euforia, más allá de todo lo que trae, porque vale decir que no sé si alguno de ustedes se preparó el quesito tan rico que trajo a la casa o ya lo terminó. Obviamente yo no lo tengo, me duró muy poco, pero todo lo que viene con la caja acompaña a una lectura placentera, y en general, como se trata también de la compañía de Balduter, que siempre tiene algo original desde el punto de vista de lo que distribuye. Yo me acuerdo cuando existía la Feria del Libro, ya parece que uno hablara en tiempos posapocalípticos. Cuando existía la Feria del Libro, yo iba corriendo al stand de Balduter porque era justamente la posibilidad de encontrarme con muchos libros que no estaban en otros lugares. Y creo que la cajita de Euforia tiene esa gracia, como por ejemplo encontrarnos con Elizabeth Taylor, y me voy a morder la lengua porque acabo de enterar que viene en el próximo, y yo sé que les va a gustar, pero no lo voy a decir. Sí, voy a sembrar la intriga, pero tiene que ver, digamos, con este tipo de rescate de escritoras que realmente forman parte ya de la literatura clásica, pero demoraron en ingresar, sobre todo porque no son, desde el punto de vista de la literatura eh, que se vende, no son bestsellers, son justamente long seller. Son novelas que van, digamos, hincan el diente a la historia a largo plazo, eh, y tienen la suerte justamente de persistir, de resistir y encontrar nuevos lectores en un presente que realmente es como si las hubiera estado esperando. Sin embargo, Elizabeth Taylor, no sé si a ustedes, ya vamos a hablar del pobre, el sino del nombre, no sé ustedes cómo la recibieron. Supongo que algunas también han leído no su primera, porque tiene muchas novelas, tiene 12 novelas publicadas y 4 libros de cuentos, pero Prohibido Morir Aquí es un libro que hizo mucha sonoridad cuando se publicó en la Argentina. Es un libro que es de los años 60, en realidad, Prohibido Morir Aquí. No me acuerdo cuándo lo trajo, pero hace relativamente poco La Bestia Equilátera lo publicó aquí, además con una traducción deliciosa de Ernesto Montequín, así que es doblemente disfrutable esa novela. Y ahí produjo un primer impacto, ¿no? Elizabeth Taylor, que todos por supuesto pensaron que la actriz de los ojos violetas tenía esta segunda personalidad de escritora, y que mientras cruzaba el puente para verlo a Richard Burton, volvía y escribía, pero no era la misma. Digo lo del puente porque es muy conocido, no sé si alguna vez pudieron ir a la casa de la otra Elizabeth Taylor,
en Puerto Vallarta, donde hay un puente famoso, porque de un lado estaba Richard Barton, que era su amante, y del otro lado estaba ella, y cruzaban el puente, etc. Pues no. Justamente hay una biografía de la escritora que estamos leyendo y compartiendo en este momento, que salió hace relativamente poco, es una biografía tendrá 10 años como mucho, de Nicole Bauman, que tratándose de la escritora y contando la vida de nuestra Elizabeth Taylor, la tituló The Other Elizabeth Taylor, como justamente para producir esa diferencia. Y no es que la escritora buscó una coincidencia que además es contemporánea, porque la actriz nació más o menos, creo que más o menos en la misma fecha que la escritora, ¿no? O sea que convivieron con el nombre, cada una con su trayectoria. Lo que pasa es que a partir de ahora hablo solamente de nuestra escritora, digo para que no se produzca más la confusión. Cuando digo Elizabeth Taylor, es Elizabeth Taylor para nosotros. A Elizabeth Taylor no le gustaba su nombre. Y ya eso es un comienzo de una escritora. No, no, pero de aquel lado. Ya es el comienzo de una escritora. Que no le guste su propio nombre, corre con ventajas para escribir. Porque a alguien que no le gusta su nombre, no solo es por la sonoridad, el Dorothy, no le gustaba Dorothy, sino que ahí hay algo que se juega en relación al nombramiento. ¿Quién nombra? Y escribir es nombrar. Y entonces, ya cambiarse de nombre a los 20 años, una edad donde ya también se perfilaba su escritura, ella no tenía, digamos, una cuna que le brindase un destino de escritora. Creo que su madre era modista, su padre era agente de seguros. Sin embargo, ella, como institutriz y sobre todo bibliotecaria, estuvo muy cerca de su propia gestación como escritora. Por eso digo, se puso el nombre y también se autogestionó como escritora, se nutrió de todo lo que tanto amaba de la literatura y al mismo tiempo, bueno, se pone como nombre, ella elige el nombre Elizabeth, pero resulta que después se casa con un Taylor y ahí nace, digamos, este nuevo nombre que ya no es Dorothy Betty Coles, era el nombre original que llevaba, sino que es nuestra actual Elizabeth Taylor. Y no sé qué les habrá parecido a ustedes, pero tiene, tanto en Prohibido Morir Aquí, como en Una Vista del Puerto. Una Vista del Puerto es una novela bastante anterior de ella. Ella empieza a publicar, fíjense que nace en 1912, creo, y empieza a publicar en la década del 40, ¿no? O sea, con 20 y pico de años ya empieza a publicar, porque Una Vista del Puerto es de esa época. En el siglo XXI ya hay varias películas que se han hecho de novelas suyas. Una de ellas es sobre Prohibido Morir Aquí, que en realidad el título original de esa novela, ese es un título traducido. Permisos de la traducción de los títulos a veces no es la traducción, sino que realmente es el cambio de título, porque la novela es Mrs. Palfrey at the Clermont, nada que ver, porque bueno, se trata de aquel hotel hotel geriátrico, ¿no? A donde van los ancianos, las ancianas, y esta idea interesantísima de la viuda que llega, ¿no? De la protagonista justamente, Mrs. Palfrey, Laura, y que se va a encontrar con una serie de personajes en Prohibido Morir Aquí. Empiezo por esa porque es una novela que produjo mucho clamor y fue muy leída cuando salió. Elizabeth Taylor fue el gran descubrimiento de Elizabeth Taylor en la Argentina, por lo pronto. Porque además, siendo una escritora que arranca sus publicaciones en el 40, Prohibido Morir Aquí es de los 60, Un alma, no, perdón,
Prohibido morir aquí es de los 70, Un alma cándida es de los 60. Después está Ángel, que es una novela muy interesante, que la publicó Anagrama, si no me equivoco, y que hay una película que hizo, ¿cómo se llama este director francés? Esperen, Ozon. Y Ángel, se las recomiendo porque es una novela publicada por Anagrama, no sé si está distribuida acá, lo único que no estoy tan segura, pero está protagonizada por una adolescente mitómana que se pone a escribir novela gótica falsificada, falsificando datos. O sea, es una novela que en realidad da cuenta de su pasión por la literatura, de la pasión de Elizabeth Taylor por la literatura, desde este personaje mitómano adolescente. Pero también está la película, yo no la vi, sé que existe la película. Sin embargo, haber empezado en los 40 significa también que viene con una literatura a cuestas. ¿Qué quiero decir con esto? No es una escritora que disruptiva, no es una escritora disruptiva. Sin embargo, lo hace a su manera, con mucha delicadeza, como si fuese desgarrando lo cotidiano, sin producir estruendos. Por ejemplo, en lo contrario de García Lao. García Lao, si la escuchan, van a ver, tiene una cuestión de violencia y violencia poética para referir lo actual. Mientras que Elizabeth Taylor es muy subrepticia la manera en que va horadando en las relaciones, en lo cotidiano, para ver cómo se puede ir desmoronando hasta el mejor de los personajes, como Flora. Trabaja en un registro de delicada crueldad. Y sobre todo lo que vamos a notar, y que en general se lo festejaba a los varones, pero por suerte venimos con la cajita de muchas mujeres, es la inteligencia. Una inteligencia, digamos, de las relaciones, de las emociones, y la inteligencia está ligada al humor. Es raro que la inteligencia no tenga atisbos de humor. No significa que no haya tragedia, todo lo contrario, pero el humor sostiene también la tragedia. Recuerdo una anécdota hablando de humor. Ella recibía cartas equívocas porque pensaban que le estaban mandando cartas a la actriz. Y entonces recibía cartas a su casa donde le pedían que les devolviera, que les mande fotos en bikini. Y ella respondía, le decía, no sé si a sus amigos o a su marido, le decía, yo les mandaría fotos en bikini, se quedarían espantados. El problema es que no tengo bikini. Ese tipo de respuestas, y en su prosa, bueno, hay muchísimas. Y lo que a mí me resulta muy interesante, desde el punto de vista de esta prosa, que avanza de manera más sutil, es que conlleva al mismo tiempo una decisión del narrador, de narrador omnisciente, muy original, quizás por esa delicadeza, porque no es el omnisciente que establece una empatía con él o la protagonista, y entonces es un omnisciente que está prácticamente tomado por el protagonista. Por ejemplo, Madame Bovary. El omnisciente Madame Bovary anda con Madame Bovary casi todo el tiempo. Y es protagonista líder, tal es así que se llama Madame Bovary la novela, ¿no? O Raskolnikov, ejemplos así más canónicos, con Dostoyevsky, ¿no? de narradores omniscientes en tercera persona.
Sin embargo, en Elizabeth Taylor, y no solo en esta novela, también lo podemos encontrar en Prohibido morir aquí y en Una vista del puerto, ella elige una protagonista, como en este caso justamente la que da nombre al título, no por su nombre, pero sí por su modalidad, un alma cándida. El alma cándida es la de Flora. Sin embargo, va distribuyéndose el narrador omnisciente o la narradora omnisciente. Se va distribuyendo y suelen ser sus novelas, salvo Ángel, por ejemplo, o alguna que otra, más corales, pero corales no, porque hay muchas, las novelas corales es una forma, digamos, que encontramos en la literatura. Novela coral puede ser Pedro Páramo, novela coral, puede ser también las narraciones de Faulkner. Y ella lo hace de una manera muy interesante, porque es como si el narrador en perdón que diga él, da lo mismo, porque no tiene identidad el omnisciente. El narrador no es como si hablara por todos o quisiera presentificar muchas voces, como por ejemplo lo hace Faulkner en Una rosa para Emily, donde Faulkner quiere presentificar la chusma, ¿no? A través de lo coral. No, Elizabeth Taylor es como si fuese un omnisciente contemplativo, un omnisciente que tuviese en cuenta lo que le está pasando a otros personajes mientras Flora está casándose, teniendo una hija divina que se llama Alice, fundando un hogar, yéndose de la casa. Por eso digo, es un omnisciente contemplativo. ¿Mm? ¿Qué le está pasando a Meg mientras Flora tiene todo lo que quiere tener? ¿O qué le está pasando a Patrick? ¿O qué le pasa a la madre? ¿No? Por eso es casi como si estuviese narrando en paralelo los humores de cada uno. Y a través de esa narración va tejiendo toda una trama relacional que al final de la novela nos damos cuenta, es como si uno de golpe cae, eso también ocurre mucho en Prohibido morir aquí, el modo en que uno termina con el peso de todos los lazos. No sé si les pasó a ustedes cuando terminaron de leer Un alma cándida, sobre todo porque de cándida no tiene nada, aunque sí se presenta como tal. Vieron que en la literatura las palabras no son como las palabras que se dicen en la vida. En general, justamente quieren dar cuenta del revés de la trama de lo que se dice, ¿no? Entonces, si uno lee Un alma cándida, es probable que ese candor no sea inocente. Recuerdo un librito precioso de Griselda Gambaro, que se llama Escritos inocentes, y justamente uno sabe que si va a leer un libro de una escritora como Griselda Gambaro, que se titula Escritos inocentes, no serán inocentes para nada, ¿no? Entonces, empezamos con esta bonomía de Flora, que si quieren pueden usar el chat y vamos intercambiando también algunas de las cuestiones que fueron leyendo ustedes. Veamos un ejemplo de esta bonomía. Yo tengo unas cuantas marcaciones, porque lo que también logra muy bien esta escritora, piensen que esta escritora, si surge en 1940, viene de una tradición importante de escritoras inglesas. Los ingleses tuvieron la suerte de tener muy buenas escritoras y más tempranamente que en otros lugares, desde el punto de vista de la difusión de sus obras. Ya a mediados del siglo XIX tenemos escritoras importantísimas, inglesas. A Elizabeth Taylor la han llamado la Jane Austen del siglo XX, pero ella viene de esa tradición. ¿Por qué la llaman la Jane Austen del siglo XX? Yo justo con uno de los talleres terminamos hace muy poquito la lectura de La abadía de Northanger, que es una novela muy hermosa de Jane Austen.
no sé si sabían que Jane Austen, cuando tenía 12 años, o más chiquita todavía creo, eh, no sé si está traducido, hay versiones en inglés, incluso con la letra de ella, geniales. A los 12 años ella empezó a escribir como una especie de ficción de la realeza. Y está publicado eso con su letrita. Y era toda una parodia de una niña de 12, Jane Austen nada menos, parodiando la realeza y todos los chantullos, con esa mirada que va a estar en Elizabeth Taylor, que es esa especie de mirada distante, pero que al mismo tiempo está metida dentro. Hay una distancia para narrar aquello de lo que uno está completamente involucrado. Y lo vemos en el caso de todos los personajes de Un alma cándida, ¿no? Entonces, piensen que está Jane Austen, las Brontë, Edith Wharton, ¿no? Después cruzamos el siglo de la mano de nada menos que de Virginia Woolf. Muy cerquita de Virginia Woolf está una de mis preferidas, que es Catherine Mansfield. Y ahí ya vamos llegando. Tuvimos también nuestro encuentro con Kate Chopin, aunque, digamos, es dentro de lo que tiene que ver con la lengua inglesa que se está dando, digamos, a fines del siglo XIX. Y ya cuando aparece Elizabeth Taylor, que podemos compararla con otra escritora que publica, aunque no tiene nada que ver su mundo, ¿no? pero contemporánea, que publica también La Bestia Equilátera, que es Muriel Spark, muy interesante también. Ahora, justamente ella fue llamada la Jane Austen del siglo XX por esta manera que estamos viendo que tiene de contar. Muy sutil, muy así sotoboche, muy tranquila, y de golpe irrumpe, que es muy eficaz cuando se narra como si se estuviese contando. Ella piensen que vivía en un pueblo con su familia, 2 hijos, o sea, aparentemente su vida misma era una vida calma, cándida, un modelo, un modelo, insisto, que respondía a vidas cotidianas apacibles. Sin embargo, desde ese rincón de lo apacible, puede ir contando, como lo hacía Jane Austen, que también vivía en una morada siempre la misma. Desde ahí, desde ese lugar recóndito, podía desmenuzar las relaciones a través de la lengua que por supuesto le llega de tanto leído, escuchado y visto. Es una combinación en Elizabeth Taylor de mucha atención a los detalles desde el punto de vista de la subjetividad de cada personaje, cómo se planta cada uno, de qué se sostienen, de qué se sostiene un personaje. Aparentemente de un marido, o como en el caso de Meg, de la soledad. Y esa soledad, ¿cuán frágil es? ¿Qué pasa si una mujer va sola al cine? Como hay muchos momentos en esta novela, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar cuenta de la bonomía de Flora, que tiene que ver con el título, voy a la página 84, qué suerte que en este grupo podemos coincidir las páginas. Tenemos todos el mismo libro. En la página 84, en la mitad, justamente para dar cuenta de la vida conyugal, ¿no? Donde parece que todo funciona bien. Pero ojo si mirás a la vecina. Mientras Flora envolvía las cucharas limpias en un paño, oyó llegar a Richard por el sendero y subir los escalones, así que fue al piso de arriba para recibirle. Siempre dejaba lo que estuviera haciendo y salía corriendo hacia el vestíbulo en cuanto oía su llave en la puerta.
Su madre le había dicho que tenía que hacerlo, que era lo que más le gustaba a un marido. ¿Ven que juega con los legados, con los modales, con el deber ser? Yo creo que apunta muchísimo al deber ser. Rompe y cómo se resquebraja el deber ser, ¿no? Traía el olor de la niebla consigo. Supongo que todos los trenes iban con retraso, dijo. Colgó su abrigo y dijo, no tanto. Me hubiera encantado que llegaras a tiempo para tomar el té, dijo. Puso voz de niña, como si estuviera fingiendo que estaba desilusionada. Él pensó que era demasiado alta para adoptar semejante voz. Está lleno de frases que son despertares para el lector. No por lo que pasa, sino por lo que subraya. Lo que subraya de un gesto. Por ejemplo, esto. Él pensó que era demasiado alta para adoptar semejante voz. A diferencia de ella, Richard a veces tenía pensamientos mezquinos. Era completamente imposible, te lo hubiera dicho si me hubieras preguntado. Entró en el salón detrás de ella, se sirvió en un vaso un chorro de ginebra, echó un poco de vermut y dio un gran trago, con la botella en la mano todavía como si estuviera muriéndose de sed. A continuación soltó una enrevesada parrafada sobre el asunto en West Spruceflip, sobre cómo había aplacado al cliente enojado. Sigo un poquito más abajo. «Qué astuto que eres», dijo con admiración. «Consigues tener a esos hombrecillos enfadados a tus pies». «Supongo que sí, que soy un poco astuto», pensó. No tenía ni idea de por qué no había mencionado el té con Eleanor Pringle, que ahí está la cuestión con la vecina. Era tan absurdo no hacerlo. Un encuentro fortuito como ese, no decir nada, le otorgaba la importancia de un pacto secreto. Ahora ya era demasiado tarde y si Flora llegaba a enterarse, que sería lo más probable, se le frunciría el ceño, que era la expresión que ponía cuando le desconcertaban otros modelos de comportamiento que no eran el suyo. Pero hemos conservado el rostro bastante bien entre todos, pensó Richard, por ahora y por los pelos. El temor no era a las arrugas de la edad, sino a la pérdida de la inocencia. Ahora él era el responsable de ese rostro, y desde luego sería el culpable si se alteraba, si se rompía la calma botticelliana o se velaba su atractiva mirada. Empieza, digamos, a gestarse el secreto. Cómo, de algún modo, lo que supuestamente, como arranca la novela, ¿no? La libertad de esa muchacha que escoge un matrimonio como la madre lo desea, ¿en qué momento la novela va a soltar aquella pieza que produce después la distancia, ¿no? En este caso. También es muy interesante, y ahí sí lo podríamos ligar a Prohibido morir aquí, el personaje de la madre. Cómo se va destruyendo desde que empieza la novela, cuando su hija se va, hasta el final, cuando tiene su propio padecimiento en el cuerpo, ¿no? Es como un desgarro que se va produciendo a lo largo de toda la novela en la madre de Flora. Otro momento que me parece que me gustaría compartir y que es muy original en el planteo de los personajes. Vieron que hay 3 personajes en esta novela, que no son ni Flora ni el marido, tampoco la pareja de vecinos, que de algún modo funcionan como el cotejo. Ella ubica muy bien, Elizabeth Taylor sabe crear muy bien lo que se llaman personajes antagonistas. Por ejemplo, en Prohibido morir aquí, hay un joven, Ludo, no sé si recuerdan, y ahí está como el antagonismo, ¿no? Los viejos y el joven. Y lo que implica el antagonista en relación al espejo. Crear un buen antagonista es saber construir un espejo que produce un choque. Y aquí, obviamente, la antagonista de Flora es Liz, que en cierto sentido también la podríamos pensar como alter ego de la propia Taylor.
se llama Liz, y al mismo tiempo es pintora, o sea, es artista. Y lo que quería decirles antes justamente es que hay 3 personajes en esta novela que dan cuenta de los artistas que están a punto de fracasar o que están sin poder terminar su obra o no llegando a saber qué hacer con ella. Kit, como actor, me refiero a artistas en distintas disciplinas, ¿qué significa el arte? El fracaso en el arte. Porque justamente es una novela que trabaja con cuestiones de modelos más prototípicos, hoy diríamos heteronormativos y todo lo que corresponde a cierta ortodoxia de un modo de vivir y de existir. El arte, en todas las épocas, no funcionaba respondiendo a ese protocolo de la vida cotidiana, del deber ser. El arte ya configuraba personajes díscolos, o por lo menos con problemas. Y aquí hay 3. Kit, el actor, que además tiene el problema en relación a Flora, la admiración y la debilidad o la fragilidad. Patrick, el escritor, y Liz, la pintora. Que cuando digo que Taylor, en cierto sentido, se puede identificar con esta Liz, no ubicándola como personaje de escritora, sino como personaje de pintora, es mejor aún. Cuando una escritora se refleja en un personaje que no escribe necesariamente. A mí a veces me produce un efecto ya demasiado leído, los personajes escritores que son alter egos de los escritores que los inventan. Se vuelve mucho más interesante cuando el personaje, si bien lo puede usar el escritor para volcar una cantidad de cuestiones que tienen que ver con ser artista, por ejemplo, aquí lo hace Taylor trasladando, digamos, su manera, su visión de mundo a Liz. Virginia Woolf en Alfaro, bueno, mira qué bueno, ese libro es tremendo, Un mundo maravilloso, de Siri Usbet. Ahí nos vamos a Estados Unidos, la manito de Siri. En el caso, por ejemplo, de Virginia Woolf, en su novela Alfaro, ella va a elegir a Lily Briscoe como personaje principal para trasladar su visión de escritora en una pintora. Acá también, ¿no? Porque en realidad Liz es un poco la que está a cargo del arte. Y como les decía, están por fuera del mandato, sin embargo, ¿de qué se sostiene un artista? Primero que nada, del reconocimiento. No hay obra de arte que se sostenga si no es reconocida como tal. Entonces, es interesante tramar una personalidad del artista fracasado. El fracaso es un hermoso tema para escribir. Y aquí la problemática del fracaso está muy presente, también del fracaso matrimonial. Por otro lado, Liz es el personaje autosuficiente, ¿no? Es un poco el personaje femenino libre, entre comillas, pero libre con una mirada destructiva, porque la quiere destruir a Flora. Por ejemplo, la busco a Liz, esperen que por acá la marqué, en la 219, a ver qué es lo que quise marcar aquí, de Liz. Fíjense en el capítulo 16, ¿no? La 219, cuando dice Liz. No me estoy equivocando, ¿no? No quiero encantar a la gente, quiero conmocionar. Si alguien está bajo un hechizo,
es que está medio muerto. Vean qué interesante, qué inteligente de nuevo. Porque en general uno dice, me encantó, ¿no? Me encanta tal persona, o es un encanto. Y es una palabra complicada, no es una palabra tan encantadora. Es como cándido. Porque si alguien te encanta o le encantas a alguien, sonaste. Digo por si creían que era algo bueno. Porque si hay encanto, hay desencanto. Es un hechizo, como bien dice Taylor. Es un peligro el encanto en relación al hechizo que se rompe. Y por eso ella muy bien dice, no quiero encantar a la gente, quiero conmocionar. Si alguien está bajo un hechizo, es que está medio muerto. Todas las plumas, las flores, las conchas estaban rotas y deshechas. Estamos hablando de un cuadro. Un cuadro de Lis. Las caras pálidas de las chicas se habían deformado. Sus facciones estaban reconstruidas de una forma más potente pero desconocida. No se había desperdiciado nada del pasado, pero parecía haber sido objeto de una escisión. Las nuevas pinturas eran una forma de esquizogénesis. Vean qué original. Las nuevas pinturas eran una forma de esquizogénesis, pensó Patrick, apoyando un lienzo sobre los brazos de una butaca y dando un paso atrás. En lo que a mí respecta, dijo, estás sola, yo ya no estoy aquí. Me hace acordar cuando dice esquizogénesis a los cuadros de Bacon, ¿no? Que tienen algo de eso. Sigo un poquito y ustedes, el esposo de Elinor también escribe, exactamente. Elinor es un personaje muy interesante. Justamente en la página 145, no, en la página 179, en varias ocasiones aparece y es atractivo como personaje, pero vayamos a la 179, donde está Elinor. En la mitad de la página dice así: Elinor se incorporó a la cola de un cine y se quedó en ella leyendo su libro. Porque además Elinor, que también puede funcionar, no como antagonista, pero como el fracaso del proyecto de mujer que tiene Flora. Elinor no puede alcanzar ese ideal de pareja que supuestamente exhibe Flora. Entonces, tiene momentos de soledad que son muy interesantes. Elinor se incorporó a la cola de un cine y se quedó en ella leyendo su libro. Después, en cuanto la cola comenzó a avanzar, sintió que no podría soportar pasar 2 horas solitarias ante la pantalla. Vaciló. Se preguntó, ¿a dónde voy? ¿Qué hago entonces? Mientras dudaba, la cola siguió avanzando hacia el vestíbulo. Mientras esperaba, antes de que comenzara la película, no podía leer porque la letra era demasiado pequeña y la luz de la sala demasiado tenue. Cambiaron los colores de las cortinas fruncidas y el ruido envolvente de un órgano eléctrico inundó el teatro. No era la única persona solitaria en Londres. A medida que se iba llenando el cine, vio a 1 o 2 personas solas. Había un hombre joven sentado de lado en su asiento, tratando de que un poco de luz cayera sobre su periódico del domingo. Elinor leyó This Racket en grandes letras negras. Había una chica sola, fumando, con las piernas cruzadas y cabizbaja, tal vez intentando preservarse del ruido del órgano. Era bastante guapa, parecía inteligente y vestía ropa atractiva. Seguro que está sola porque quiere, pensó Elinor. Pero en realidad no podía imaginar que la gente lo quisiera, y se preguntó cuántas veces habría sido ella el objeto de las conjeturas de los otros. Y hay otro tema que lo hablamos, que tiene que ver justamente con no solo el candor, sino la felicidad. Vieron que hay varios momentos en que se habla de la felicidad de Flora. No solo cuando va a ser madre, sino que en varias ocasiones, por ejemplo en la página 36,
136, perdón, 136. Y ahora me detengo un poquito para que ustedes también comenten lectura. Cuando ella dice, la narradora dice, era el día más feliz de su vida. Flora estaba maravillada cuando nace su bebé. Este día en particular, entre 10.000 o más días, casi todos felices, que ya había tenido, intentó hacer la multiplicación en la cabeza y se hizo un lío. O sea, la multiplicación de los días felices. Le parecía un poco extraño que el día más feliz lo pasara acostada en la cama la mayor parte del tiempo sola. Las enfermeras iban y venían, la comadrona hizo una visita, a ratos sacaban el bebé de la cuna y se lo ponían en los brazos a Flora. La niña era increíblemente ligera, el tal que la envolvía parecía pesar más que ella. Saltó unas cuantas líneas en la página de al lado. Casi todo su día más feliz, Flora lo pasó dolorida. Y más abajo, la felicidad, se dijo, tenía la deliciosa palabra continuamente en la lengua. Y por último, al final de la página 337, ahí mismo, vino Richard. Era su segunda visita. Flora apenas recordaba la de la noche anterior. Entre el cansancio recordó haberle cogido la mano y luego, cansada de sostenerla, que ya no tenía fuerzas para soltarla. Preciosa esa pequeña imagen. Eso es como si fuera un artista donde pinta el detalle y lo más quizás sórdido es aceptable. Pero bueno, quiero compartir algún comentario, tengo mucho más para decir, pero no quiero un poco reinar acá entre las ventanas. ¿Qué les pareció a ustedes la novela? Bueno, voy a decir algo. Vale, Marina. No, a mí la actitud de Flora me hizo acordar un poco al optimismo tóxico, así como de Voltaire, como que esa gente que siempre está con esa buena onda que ya hasta resulta agresiva. O sea, te identificaste con Liz. Totalmente. Y bueno, pero esa forma parte como un poco de la ironía, ¿no? Esa ironía fina que tiene. Sí, sí, sí. Sí, me gustó mucho. Bueno, cuando Marina dice Cándido de Voltaire, justamente se llama Un alma cándida esta novela, y el gran libro, pequeño libro, digo en cuanto a páginas, pero enorme literariamente, Cándido de Voltaire, justamente es una ironía sobre la ingenuidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jessica. ¿Cómo están? Yo quería decir que ponerme un poco en defensa, ¿no? de ella, porque me parece que como que todo el mundo en algún punto, quizás hasta en un punto la culpan, ¿no? Por las cosas que, qué sé yo, cada uno toma sus decisiones también, a pesar de tener amigos, sobrinos, tíos, vecinos. Y me pareció en un punto que fueron un poco demasiado severos con ella. Qué sé yo, obviamente que era evidente que tenía como muchos mandatos y bueno, bastante inglesa, ¿no? La actitud de siempre lo que se debe hacer y lo que se debe decir y lo que se supone, que es bastante característico en los ingleses, por lo menos es lo que se ve en libros y series y todo, ¿no? Pero me parece que sí, como que le terminaron echando demasiadas culpas, me parece, en mi humilde opinión. Gracias, hermoso el libro. Sí, a veces molesta, ¿no? La gente que le salen las cosas bien es como que empiezan a producir un efecto de rechazo. O la gente que cumple, ¿no? Con cierto recorrido. Sí, un poco de envidia, ¿no? Sí, uno, viste, uno siempre resulta ser el extraviado, pero bueno. Sí.
¿Alguien más en relación a la lectura? ¿Recibieron como esa especie de prosa aparentemente tradicional y que se empieza como a romper desde el A mí punto de vista sí. de Epinar me pareció re moderno también. Muchas de las ideas que tiene, bueno, de ir sola al cine me parece que una mujer casada no lo debía hacer ni loca, pero bueno, me gusta también su relación con Richard, o que ella también tiene bastante claras en algún punto sus expectativas, aunque son medio tristes, como que ella sabe que bueno, no, espero que sea mi amigo, pero bueno, y estoy ahí, y me llamaba la atención que de hecho al personaje de Richard también le llama la atención, que es como que es una mujer que se ocupa, hace cosas que le interesan, no sé, colecciona cosas, o sea, como que ocupa su tiempo de una manera como más productiva, si querés, pero para ella, como que parece una mina que tiene una vida interior bastante por fuera de lo que es el trabajo doméstico, de hecho lo rechaza bastante. Me pareció muy interesante ella también. Meg también, bueno, Meg y Kit ahí. Me pareció interesante también lo de Patrick, bueno, que ella, que Flora también que intenta que Patrick se case con Meg, esa parte. Y me parece un personaje interesante el de Patrick también. Sí, sí, a mí me gusta ese personaje. Y también, perdón que diga otra cosa más que también me Sí. gustó de la novela, que tuvo hasta tiempo la escritora de hasta hacer una crítica incluso política. No sé si les pareció esa cosa de la doble moral del Partido Laborista, ¿no? Eso Bueno, que también ella, sí, buenísimo eso, porque ella me pareció muy además, sutil. sí, ella como militante además del Partido Laborista, ¿no? O sea, desde adentro, porque ella estuvo, creo, ligada al Partido Comunista en un momento, pero después siguió siendo una escritora ligada a la política. Sí, es cierto lo Muy que dice interesante. Jessica. Y además siempre una mirada política para dar cuenta de lo conyugal es un buen cruce. ¿Algún otro comentario? Bueno, también es muy interesante en la conversación que tienen al final, en la página 253, mientras está lleno de momentos muy, muy sutiles y brillantes, pero fíjense en la página 253, abajo, justamente cuando se siente resquebrajar un poquito la pareja y se siente resquebrajar, perdón, no la pareja, sino se siente resquebrajar la imagen de Flora, que no es lo mismo, además, un personaje, digamos, para sí mismo, que el semblante que maneja para los demás y la imagen que los demás tienen de ese personaje, ¿no? Son varias construcciones de una identidad que va fluctuando según el punto de vista. Y el punto de vista al mismo tiempo está contaminado de los deseos y frustraciones de quien mira. Entonces, al final, en la página 253, dice, se está destruyendo ante nuestros propios ojos. No puedo soportar la destrucción. Nos castiga por haber vislumbrado esa horrible faceta de ella que ahora ella también ve. Eso me parece genial. Nos castiga por haber vislumbrado esa horrible faceta de ella que ahora ella también ve. Sigue. Seguirá comportándose así hasta que la arropemos y reconstruyamos su imagen. Yo ya la he arropado, dice Meg. En cuanto ha salido la primera grieta en la fachada, una grieta preocupante. Me asusta ver tanta belleza estragada. Acá hay dos palabras importantes, ¿no? Grieta, estrago. Sobre todo, estrago.
porque venimos justamente en una cuestión más apacible y el estrago es como... Es diferente del derrumbe, el estrago. Porque el derrumbe es como cae así. Y el estrago rompe así toda la estructura. Bueno, cuando tiene a la bebé, hay una parte antes, en la página 136, un poco antes de lo que leíste, dice, Meg habla con Patrick y le dice, ¿y qué tal ha ido todo para Flora? Y le dice, estaba anestesiada. Siempre lo ha estado. Siempre lo ha estado, sí. Sí, es fuertísimo eso. Sí, sí. Sí, porque ella era muy así, optimista y feliz y superficial, pero no empatizaba con el resto de la gente, no podía, o sea, no sentía compasión por el otro, no se podía poner en el lugar. Pero ven como una prosa, digamos, más resguardada desde el punto de vista de las apariencias, a veces permite mejor contar lo corroída que puede estar una estructura. Mm. Bueno, llegamos a nuestra horita de encuentro. Ya la próxima, no sé qué tendremos de degustación, digo. Pero no deja de ser interesante esta degustación múltiple que hacemos de lecturas y sabores. Es la primera... Ah, qué bueno que te gustó. Genial, no estoy leyendo el chat. Si Prohibido morir aquí es excelente. Así que los que no lo leyeron pueden seguir por esa novela que debe andar porque se publicó aquí en La Bestia Equilátera, así que debe andar. Y cuando llegue Una visita del puerto, viene también ahora, ¿no? Así que hay más Taylor. Prohibido morir aquí se publicó en diciembre del 2019. Ah, mira, justo. 2018. Me acuerdo que era un diciembre, 2018 creo, me acuerdo que era un diciembre. Mirá qué memoria. Sí, me acuerdo porque me lo habían regalado para Navidad. Por eso creo que había sido de ese mes, 2018. Y en mi caso, desde que leí esa novela, dije, bueno, quiero seguir leyendo Elizabeth Taylor, y no hay muy poquito como para ir a buscar. Tiene muchas novelas, de hecho, acá en la contratapa dice 12 novelas y 4 libros de cuentos, y tenemos como muy poquito si no leemos en inglés como para seguir. Sí, en España hay un poco más, ¿no? Pero bueno, es una autora que se descubrió tardíamente. Así que esperemos que las editoriales sigan publicando, sobre todo las novelas. Sí. Porque sí. Esta es la segunda que leo y es muy diferente, incluso, los escenarios, los personajes, fue como que, no sé si Prohibido Y morir Ángel es más diferente todavía. Yo pensaba, no sé si Prohibido morir aquí es la excepción a la regla, o si cada novela que voy a leer me voy a encontrar con escenarios y personajes muy diferentes. Sí, igual tiene esa manera de manejar al narrador que es buenísimo, como va contando, como distribuye las voces. Sí, eso sí. Bueno, me apuro un poquito porque me está esperando ahí Fernanda, a ver qué hacemos en nuestro Instagram. Bueno, en realidad ya sé lo que vamos a hacer, ella va a leer su novela, así que simplemente va a ser una sesión de lectura. Si quieren, a las 8 estamos ahí. Muchas gracias, Silvia. Bueno. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima lectura. Chao, hasta la próxima. Gracias. Gracias por los comentarios. Chao, chao.